Actores y Soldados es un libro que me da mucho gusto haber editado en la colección Cuadernos de la Lengua de la Universidad, del Museo de la Lengua de la Universidad, que es un museo producto de un convenio oportunamente suscrito entre nuestra universidad y la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, para pensar y para trabajar y para discutir el problema de la lengua, de las palabras. Si hay una palabra que en relación con Hamlet de William Shakespeare es una palabra que se ha repetido infinitas veces, es la palabra palabras. Palabras, 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 dice Hamlet en cierto pasaje muy famoso de esa pieza, y ese verso, words, 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 debe haber servido de epígrafe a varios miles de tesis doctorales de varios miles de especialistas en Shakespeare y en Hamlet en particular, que es una pieza cuyo tema, en un sentido muy importante, muy decisivo, son las palabras. Hamlet es una pieza sobre las palabras. Las palabras no son en Hamlet un medio para expresar alguna cosa. El lenguaje no es un instrumento para narrar un argumento. Y los juegos de palabras no son entretenimientos más o menos sutiles que decoran un cierto recorrido argumental. Por el contrario, en Hamlet el problema es que todo el mundo, incluido en un lugar muy importante, el mundo simbólico, el mundo de los significados de las palabras, está, como dice el príncipe en otra frase famosísima, fuera de quicio. Las palabras están fuera de quicio, sus significados están fuera de quicio, nadie sabe muy bien lo que quieren decir las palabras, el poder político no puede construir un relato verosímil, universal, obligatorio sobre su propio pasado y por lo tanto no consigue ser plenamente legítimo ante los ojos y los oídos, problema fundamental en Hamlet, los oídos de los súbditos. Y entonces Hamlet me parecía que era una pieza donde el problema de la palabra podía examinarse con mucha pertinencia y con mucha profundidad. El problema de la lengua, el problema de las lenguas, porque en Hamlet no se trata solo de una lengua, el inglés. En la medida en que lo leemos en la Argentina, y lo leemos en la Argentina de hoy, y pensamos sus traducciones o las posibilidades de traducción que tolera y que reclama esta pieza enorme, aparece el problema de los vínculos entre las lenguas, de la comunicación entre las lenguas, de cuáles son los mejores modos de decir en una lengua las cosas, a veces los chistes, a veces los juegos de palabras concebidos en otra lengua, y sobre todo cuando se trata de una pieza como Hamlet, que no es exactamente una historia pensada y escrita por primera vez en inglés. Es la versión que Shakespeare escribe en inglés de un texto que él leyó en francés, de un mito que el autor francés leyó en latín y que el autor latino llamado Sextus Grammaticus a su vez había reproducido de un mito danés del siglo XII, de modo que es una historia fascinante, que es una historia que atraviesa varios siglos de la vida de Europa, llega al inglés de Shakespeare y de allí al mundo entero. Entonces, pensar el problema de las palabras es un asunto fundamental al que nos propone Hamlet de Shakespeare, y me pareció que con la excusa, puesto que es más una excusa o un pretexto que un verdadero motivo, de los 4 siglos de la muerte del autor de Hamlet, de los 4 siglos de la muerte de William Shakespeare, podía ser interesante poner a circular estos 5 ensayitos sobre distintas dimensiones del problema de la lengua, del problema del lenguaje, del problema de las palabras en Hamlet de Shakespeare. De eso trata este librito.